Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de física mecánica, hoy voy a hablar de momento angular y momento de inercia. Estos ya son casi de los últimos temas del curso, entonces me alegra haber llegado hasta esta parte. Entonces, como siempre, aquí está el icono del canal para que se suscriban, le den me gusta y compartan este video porque estoy más que seguro que será de muchísima utilidad. Miren. Hasta ahora, nosotros hemos estudiado en este canal de YouTube el concepto de momento lineal. El momento lineal se define como masa multiplicado por la velocidad. En física, también hay otra cantidad importantísima que se llama momento angular. El momento angular se define como el producto cruz entre el vector posición en el cual se encuentra el cuerpo y el momentum lineal de dicho cuerpo, es decir, su masa veces la velocidad que tiene. Entonces, este momento angular es un vector claramente perpendicular a la posición y a la velocidad. Y es más que evidente que cuanto mayor es la masa, más es el momento angular. Pero la pregunta es, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene ese vector momento angular? Pues es obvio que está relacionado con el momento lineal y ya sabemos que el momento lineal es una cosa así súper importante en la física mecánica porque hay una ley de conservación para él. Si en un sistema no actúan fuerzas externas, el momentum se tiene que conservar, el momentum total. Entonces, ¿será que habrá una ley de conservación para ese momento angular? Lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a concentrarnos un poco en por qué es importante este momento angular. Miren, el momento angular, sin importar el tipo de movimiento de la partícula, es R cruz P. Pero, si dicha partícula describe un movimiento circular, la situación es un poco más interesante. ¿Por qué? En general, utilizando coordenadas polares, aquí lo voy a hacer con coordenadas polares porque se me hace mucho más fácil. Aquí en este canal de YouTube también tenemos un video sobre coordenadas polares y sobre la deducción de estas fórmulas. Y adicional a eso, también tenemos un video de producto cruz, es decir, en este canal tenemos de todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La posición, en general en coordenadas polares, aquí nos estamos imaginando un movimiento sobre el plano XY. Se define como R, donde R obviamente es la distancia del origen hasta donde está el punto, ER. La velocidad es R punto ER más R teta punto E teta. Recordemos que este teta punto no es más que la velocidad angular. Es decir, que eso se puede también escribir como R punto ER más R. Ay, vea, voy a volver a escribir. R omega E teta. Entonces, ¿cuál es la situación? Aquí yo me quiero concentrar en el caso en que tenemos un movimiento circular. Si ustedes prestan atención, si R es igual a una constante, esto ya lo habíamos estudiado antes en este curso, el vector de posición simplemente es R, y el vector velocidad simplemente es R omega E teta. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo esa situación y reemplazo acá, voy a obtener un resultado bastante interesante. R, sabemos que es R cruz M, la velocidad. Pero la velocidad, si el movimiento es circular, aquí lo voy a escribir, ahorita lo escribo, es R omega E teta. Entonces aquí voy a escribir. Primero voy a hacer, uy, esto acá me estorba y mucho. Así creo que queda un poco mejor. Entonces aquí, si el movimiento
circular, vamos a tener un resultado supremamente interesante. ¿Por qué? Porque acá, creo que se den cuenta que aquí sería R, tendríamos un m r cuadrado omega r cruz e teta. Como ya lo habíamos visto en nuestro video o en nuestra clase de producto cruz, el vector ER, E teta y K cumplen esta propiedad del producto cruz. ER cruz E teta es igual a K. Entonces aquí obtendría este resultado. Aquí tendría teta y tendría un m r cuadrado omega K. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a analizar un poco la situación. Ese momento angular, cuando tenemos un movimiento circular, lo puedo escribir de esta manera. Es más, creo en términos generales, yo podría también reemplazar estas cantidades acá, este producto cruz cancela y me quedaría también de esa manera. Pero por ahora quiero concentrarme solamente en el movimiento circular. Esto lo voy a bajar un poco para poder como aprovechar mejor el espacio. Exacto. Entonces yo quiero que prestemos atención a esta cantidad. Miren, acá me aparece un número una cantidad que es mr cuadrado. Aquí me queda omega y aquí me queda el vector K. Siempre en el movimiento circular que tengamos este tipo de representación. Aquí es importante hacer una nueva anotación. Si este es X y este es Y, ¿dónde está el vector K? No lo podemos ver. ¿Por qué? Porque el vector K está saliendo de la pantalla del monitor. ¿Eso qué significa? En este caso o en este tipo de representaciones, siempre que un vector sale del tablero, sale de la pantalla del computador, será una bola y un puntico. Eso quiere decir que la dirección del vector es saliendo del tablero. Si el vector está entrando al tablero o a la pantalla del monitor, se hará una bola y una cruz, lo que significa que está entrando. Entonces es bien interesante, porque así tal cual como lo tenemos, miren que aquí R cruz E teta me dio K. Ahora podemos hacer una definición. Esa omega es velocidad angular. Entonces muchas veces esta velocidad, esto de acá, se le asigna un vector. Y esto tiene un nombre. Esta cantidad de acá se conoce como momento de inercia. Y esta cantidad de acá, omega veces K, se llama vector de velocidad angular. De tal manera de que L es igual a I veces el vector omega. Es interesante darnos cuenta que en el movimiento circular esta cantidad es una constante. Ahora, este vector omega, siendo omega técnicamente hablando, la derivada del ángulo con el cual se está moviendo el objeto o el cuerpo, no tiene por qué ser una constante. Eso puede ser una función que depende del tiempo. Aquí, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo chévere de este asunto? Démonos cuenta que si le saco la derivada a esto, aquí, si le saco la derivada del momento angular, derivada de L con respecto al tiempo, me va a dar, y como V es una constante, no necesito colocarlo acá, derivada con respecto al tiempo de omega. Pero es que omega, recuerden que no es más que derivada con respecto al tiempo de omega por el vector K, pero el vector K es una constante. Recuerden que ya habíamos visto en ese video de coordenadas polares y movimiento circular que la derivada de omega con respecto al tiempo es la aceleración angular. Entonces aquí tenemos alfa veces K. Y esto también lo podemos escribir como un vector alfa. Entonces aquí tenemos un resultado bien interesante. La derivada del momento angular con respecto al tiempo es el momento de inercia veces la aceleración, el vector de aceleración angular. Bueno, ustedes dirán hasta acá, listo, esas son dos condiciones nuevas.
Ok, pero ¿qué ocurre? Existe algo aún más interesante en todo esto. Si por este lado voy a coger, sin importar que sea un movimiento circular o no, aquí yo quiero que prestemos atención a lo siguiente. Sin importar que es un movimiento circular o no, quiero que se den cuenta que la derivada de L con respecto al tiempo es derivada con respecto al tiempo de R cruz P. Entonces, ustedes dirán, bueno, profe, ¿y cómo se deriva vectores que están dentro de un producto cruz? Bueno, aquí me estoy saltando varios cursos me estoy saltando varios temas, pues ya estamos llegando como a cálculo vectorial, pero les voy a contar algo interesante. Aplica la misma regla de producto, es decir, derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. Entonces, ¿qué ocurre? La derivada de la posición no es más que la velocidad. Y la derivada del momentum, si ustedes recuerdan, por segunda ley de Newton, es la fuerza neta en el sistema. R cruz sumatoria de fuerzas. Entonces aquí va a ocurrir algo súper genial. Y es lo siguiente. Aquí, la velocidad y el momentum son vectores que son paralelos. ¿Por qué? Porque el momentum es masa veces velocidad. Recordando las propiedades del producto cruz, esto tiene que ser cero. Esto debe ser cero indiscutiblemente. Siempre. Porque siempre el momentum es masa por velocidad en la mecánica clásica. O en la mecánica que estamos viendo. Pues. Entonces, esto es cero. De tal manera que me queda esta cantidad. R cruz sumatoria de fuerzas. Entonces, esa sumatoria de fuerzas lo voy a escribir como una fuerza total. O fuerza neta, digámoslo así. Mejor pongámoslo como fuerza neta. Que ese es un concepto que ya hemos discutido bastante en este curso. Entonces quiero que se den cuenta de algo bonito. Que la derivada del momentum con respecto al tiempo resulta ser R cruz F. Es decir, el producto cruz entre el vector posición y la fuerza que yo esté aplicando en el sistema. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta cantidad también recibe un nuevo nombre. Esta cantidad se conoce como torque. De tal manera que si yo junto esta ecuación que está acá con esta, entonces, en el movimiento circular, tenemos que la inercia veces la aceleración, el momento de inercia, veces la aceleración angular es igual a R. Bueno, también lo podríamos haber metido acá adentro. Voy a seguir utilizando esta notación. R cruz sumatoria de F. Entonces esto lo puedo escribir como sumatoria de R cruz F. Entonces esta es como sería como una sumatoria de torques. Entonces yo creo que ustedes, si ven esto acá, se dan cuenta que se parece muchísimo a la segunda ley de Newton. El momento de inercia veces la aceleración angular es igual a la sumatoria de los torques. Eso significa, y es la parte más interesante de todo esto, que cuando no hay torque,
¿qué pasa con el momento angular? Si no hay torques en el sistema, el momento angular se hace, la derivada del momento angular se hace cero. Entonces aquí rápidamente hemos llegado a una nueva ley de conservación. Entonces la voy a escribir por acá. Este dibujito ahorita lo vamos a discutir. Y esto sí que estorba. Vamos a dejarlo así lo más pequeño posible. Lo vamos a eliminar. Vamos a dejar acá. Esto lo voy a tirar a este lado para que no me estorbe por ahora. Entonces voy a enunciar esa ley. La vamos a poner en verde. Entonces, si en un sistema, si en una partícula no actúan torques, entonces el momento angular es una constante. Entonces ese es un resultado súper interesante y súper fuerte que acabamos de demostrar para una partícula. Ahora, ¿qué ocurre cuando no tenemos una partícula sino que tenemos un sistema de partículas? El momento angular se define de la misma manera. Entonces aquí vamos a hacer nuestra pregunta. ¿Qué pasa con un sistema de partículas? En un sistema de partículas, el momentum neto se define como la sumatoria de cada uno de los R sub i cruz P sub i. Se define de esa manera. Ahora, lo interesante es que si todas las partículas ¿cierto? Forman un cuerpo donde sus partes son fijas. Ese sistema se conoce como cuerpo rígido. Si todas las partículas forman un cuerpo donde sus partes son fijas, se conoce como cuerpo rígido. Entonces, en español, ¿qué es un cuerpo rígido? Es simplemente un sistema donde la posición relativa de todas sus partículas siempre es la misma. Es decir, no tiene partes donde, es decir, él no se deforma con el movimiento ni nada. Él se mantiene, ¿cómo decirlo? Compacto. Entonces, cuando yo tengo un cuerpo rígido, si él gira, todas sus partículas van a girar con la misma velocidad angular. Eso tiene mucho sentido, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo este cuerpo y tengo que estar girando con respecto a este sistema, entonces, ¿qué pasa? Todas las partículas de él, todas las que lo componen, todas las partículas que lo componen tendrán la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Entonces, aquí, esos omega i serían iguales a un omega completo. Esos alfa sub i, esas aceleraciones angulares, serían un alfa, solo uno. Entonces, lo interesante es que para estos cuerpos rígidos, si yo reescribo el momento angular, ¿cómo me va a quedar? L es la sumatoria de los RI cruz MI BI, porque MI BI sería el momento angular. Quiero que se den cuenta
Y aquí, si estamos en un movimiento circular, cada uno de estos R's va a ser una constante. Entonces, aquí, ¿qué tenemos de nuevo? RI cruz MI, pero recuerden que aquí tenemos un RI omega versus ese vector E teta I, digámoslo de esa manera. Entonces la idea es que si yo multiplico esto, siendo RI también igual a RI, se van a dar cuenta que todos esos productos cruz van a dar todos exactamente lo mismo, K. Entonces esto se me va a escribir, todo esto me va a dar, voy a escribirlo con cuidado, RI cruz MI RI omega E teta I. Ahora, si yo sumo todo esto y separo, me va a quedar sumatoria de RI cuadrado MI omega RI cruz E teta I. Es decir, que para cada vectorcito de esos tengo un vector RI, para cada partícula tengo un vector RI, para cada partícula tengo un E teta I. Lo interesante de todo eso es que todos estos siempre van a dar el vector K. Entonces este resultado lo puedo reescribir como la sumatoria de los MI RI cuadrado omega K. Entonces esta cantidad de acá, la suma de los MI RI cuadrado, es el momento de inercia del sistema veces omega, y este omega vector K pues es el vector omega. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? En un sistema de partículas, si todas están en un movimiento circular, los omegas todos serán iguales, los alfas de cada partícula todos serán iguales, y su momento angular se puede escribir como el momento de inercia veces omega, donde ese momento de inercia es la sumatoria de los MI RI cuadrado. Entonces aquí lo voy a apuntar. Esto es momento de inercia de un sistema. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? ¿Qué hay que aclarar? Primero que todo, quiero que se den cuenta que todos estos giros o todos estos movimientos circulares los estoy haciendo con respecto al origen, primero que todo. Y segundo, que todos esos movimientos, cuando tengo un sistema de partículas, son con respecto a un solo eje, que sería el eje K, saliendo de la pantalla del computador o del celular o del tablero. Entonces miren, el cálculo del momento de inercia depende de los M y R cuadrado. Palabra más, palabra menos. Ahora sí voy a utilizar este dibujito. ¿De qué depende? De la forma del cuerpo y hacia dónde dicho cuerpo esté girando. Entonces, por ejemplo, el momento de inercia de una barra de longitud L, donde está girando con respecto a su centro, es un 12avo de ml cuadrado, donde m es la masa total de la barra. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí puedo tener los mismos cuerpos, pero como están girando en torno a ejes diferentes, yo tengo diferentes momentos de inercia. Entonces miren que aquí yo tengo, por ejemplo, una placa con espesor bastante delgado. Aquí tengo una placa que se mueve con respecto al centro. Hay una que se mueve con respecto, la misma placa, pero moviéndome sobre un eje que pasa por uno de los lados. Esto es el ejemplo típico de una puerta, cómo gira una puerta. Aquí tenemos un cilindro hueco, un cilindro sólido, un cilindro hueco con pared delgada.
tenemos una esfera sólida y una esfera hueca. Entonces, piensen que hay también toda una matemática para calcular eso, pero que yo no voy a discutir acá, por razones de tiempo. Entonces, ¿el hecho cuál es? Cuando yo tengo un sistema de partículas, también se cumple la misma condición que habíamos visto arriba. Es decir, cumple igual. En esta ocasión no haré la deducción, pero sí les dejaré el resultado. Entonces, ¿cuál es el resultado, digámoslo así, trascendental de todo esto? L es I veces omega. Si hay movimiento circular, vamos a dejar en ese movimiento circular. ¿Qué ocurre? La derivada de L con respecto al tiempo debería ser, en este caso, I veces esta cantidad, que sería alfa. La derivada de esta cantidad, que sería alfa, igual. Pero el problema es que la derivada con respecto al tiempo de esto, viendo el término general, se complica un poco porque esto es la sumatoria. Es decir, si lo tomamos partícula por partícula, dr cruz P. Entonces aquí tendría la sumatoria de R cruz F. Pero aquí estas fuerzas son todas las fuerzas que actúan en ese sistema, incluidas las fuerzas internas. Entonces, aquí hay algo importante que aclarar. Esta F es las fuerzas externas que actúan sobre una partícula más las fuerzas de interacción. Miren, esta derivada del momentum con respecto al tiempo se puede escribir como R cruz Fi externo, es decir, muy parecido a cuando teníamos que en un sistema de partículas la masa por la aceleración del centro de masa es igual a la sumatoria de fuerzas externas, no contaba con las internas. Esto es válido, se lo voy a colocar aquí, y eso es importante señalarlo. Entonces aquí voy a cambiar de color. La derivada del momentum angular de un sistema es igual a los torques, porque esto no es más que torque externo, si se cumplen dos condiciones. Bueno, la primera y la más obvia voy a colocarla así. La primera y más obvia, aquí voy a quitar esto, es que se debe cumplir la segunda y la tercera ley de Newton. Yo les dije que hay algunos sistemas donde no se cumple, pero aquí se tiene que cumplir a rajatabla. Se deben cumplir la segunda y tercera ley de Newton. La segunda, y es supremamente importante y muchas veces en algunos libros le ignoran,
pero a mí siempre me gusta hacer hincapié en ella, es que las fuerzas internas deben estar en la misma dirección. Se me salió. En la misma línea, pongámoslo así. Que une a las partículas. ¿Eso qué significa? Traducción al español. Que si yo tengo una partícula acá y yo tengo otra partícula acá, las fuerzas de interacción tienen que estar en esta dirección. Tienen que estar sobre la línea que une a las partículas, es decir, aquí, sobre esta dirección. Aquí debe estar esta y aquí debe estar la otra. O podría ser también en dirección contraria. Pero lo importante es que estén sobre la línea en que unen las partículas. Si no lo están, no puede utilizar esa fórmula. Estas serían como las fuerzas de interacción. Esta sería como 1, 2. Esta sería como F2, 1. Entonces, imaginando pues el caso en que también es válido que estén al contrario. F1, 2. F2, 1. Entonces, esto es bien importante. Si estas cosas se cumplen, llegamos a qué? Llegamos a que si junto esto con esto, me queda entonces finalmente ¿qué es lo que vamos a tener acá? Finalmente vamos a tener que el momento de inercia, a veces la aceleración angular, el vector aceleración angular, es igual a la sumatoria de torques externos. Sí. Muy parecido a la segunda ley de Newton, aplicada a sistemas de partículas. La masa por la aceleración del centro de masas es igual a la suma de fuerzas externas. Entonces vale exactamente igual. Entonces miren, aquí yo creo que hemos ahondado en bastante teoría. Entonces creo que vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, este video fue bastante conceptual. Trataré de subir videos con ejercicios de cómo aplicar esto. Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, como siempre. Aquí está el icono del canal para que se suscriban, le den me gusta y compartan. Nos veremos en una próxima. Muchas gracias.